Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a usar algunos versículos de este capítulo y el capítulo 19. Y quiero pedirle que usted tenga allí su Biblia, sus apuntes, su hojita donde puede tomar apuntes, porque hoy vamos a estudiar Biblia. ¿Les gusta estudiar Biblia? Uy, tan poquitos, entonces les tengo otro plan. ¿A quién le gusta ver cine? ¿A quién le gustan las películas? Porque la Biblia está llena de historias que nada tiene que envidiarle a las últimas producciones que presenta Hollywood. Y hoy vengo a contarles una historia de suspenso. ¿Les gusta el suspenso? A mí me gusta. Cuando yo veo películas, me gustan las películas de acción porque uno se sienta, apaga el cerebro y solamente se emociona con lo que está pasando, ¿no? Y saltan carros y hay explosiones y una cantidad de cosas. Pero las películas de suspenso hace que uno esté sentado en el borde de la silla a la espera de lo que va a acontecer. Y la historia que vamos a estudiar en esta mañana tiene este componente, el componente de alguna manera tratar de anticipar qué es lo que va a acontecer en estas circunstancias. Estudiemos la vida del rey Ezequías, quien va a pasar una situación complicada y que vamos a ver la intervención del Señor en su vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 1 en adelante. Dice la Biblia: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 24 años y reinó en Jerusalén 29 años. Versículo 3, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Versículo 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, allá donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué tal la presentación del protagonista de la película de esta mañana? Tremenda presentación, ¿no? Cuando vemos las películas de suspenso, usted siempre va a notar que hay un patrón, ¿no? Y al comienzo de la película todo es color de rosa, todo anda muy bien, el protagonista muestra alguna aparente estabilidad emocional, tal vez laboral, económica, todo está bien a su alrededor. Y hay un elemento del suspenso y es que le da información al espectador antes de que lo que va a acontecerse, ¿no? Entonces por allá hay un cambio de escena en un momento y muestra algo que va a pasar y el cuadro se cierra y hay una mirada sospechosa que hace, ¿cierto? Algo raro. Y comienza uno a suponer, algo va a pasar. De eso tan bueno no dan tanto. Tanta bondad, tanta cosa tan chévere. Algo va a pasar, algo ha de acontecer. Yo no sé si usted ha pasado por estos momentos en su vida, en donde usted está viviendo un momento de aparente paz, un momento de que todo anda bien, las cosas en el trabajo andan bien, las finanzas andan bien, tal vez no con abundancia, pero tampoco en estrechez. La familia está bien, estamos bien de salud, todo aparentemente está bien. Y llegan voces en ese momento a la mente y al corazón que te dicen, algo va a pasar. La mirada sospechosa, ¿no? Algo va a pasar. Y es ese temor que constantemente viene merodeando alrededor
de nuestras mentes y nuestros corazones lo que puede llegar a acontecer o anticipar algo que puede llegar a acontecer. Este rey es un hombre que ha determinado honrar al Señor de una forma decidida, determinada, ha decidido en su vida hacer las cosas al derecho. Y si leemos los pasajes paralelos, se nos cuenta que Ezequías no solamente llega al reino a hacer reformas a nivel espiritual en su nación, sino que organiza bastantes asuntos que estaban en desorden en su nación. Por ejemplo, restablece el sacerdocio, celebra la Pascua después de mucho tiempo que no se había hecho, es decir, pone la casa en orden. Y más o menos durante un periodo de 10 años, las cosas andan bien en la vida de Ezequías. El reino avanza, tiene cierta prosperidad y sin embargo hay amenazas que están alrededor acerca de una potencia militar que está asediando las naciones de alrededor, pero parece ser que a Ezequías esta situación no le molesta, no le afecta porque hay 10 años en los cuales las cosas van andando de manera controlada, parece que todo está bajo control. Y si contáramos la historia de suspenso de tu vida, la película de suspenso de tu vida, tal vez esa puede ser la situación que estés enfrentando hoy o la que vengas enfrentando hace un par de meses o un par de años. Y la pregunta que surge en este momento es, ¿y yo a qué horas me metí en este problema? Si todo estaba tan bien, si las cosas estaban tranquilas, ¿en qué momento me llegó esta situación tan desesperada, tan traumática, tan rara? Ezequías tenía la vida entre comillas resuelta, lo que podríamos entender en este tiempo como una vida resuelta. Sin embargo, pues ¿cuántos saben que la vida no es color de rosa todo el tiempo y hay que enfrentar dificultades? Y esta mañana el Señor me ha enviado con una palabra, con una voz de esperanza para aquel que está pasando tiempos difíciles, tiempos de necesidad, tiempos de dificultad. Para aquel que se encuentra en ese momento en su película, en la película de su vida, al borde de la silla, a la expectativa de lo que va a acontecer. Aquella persona que dice, ¿a qué horas me metí yo en esta situación? ¿En qué momento la vida me dio 3 vueltas y estoy ahora enfrentando un enemigo que parece invencible, indestructible? Mi mensaje en esta mañana se llama de película. De película. Y el propósito de este mensaje es, como se los anuncié, traer una voz de esperanza a las familias de la iglesia frente a las dificultades que estamos enfrentando. Y la primera pregunta que quisiera hacerles en esta mañana es, ¿cómo enfrentas esas dificultades? ¿Cómo enfrentas esos momentos de incertidumbre en los que la vida te da 3 vueltas y no te diste cuenta en qué momento pasó? ¿Cuál es la manera en la cual afrontas o asumes situaciones de esta manera? Tal vez algunos tratan de resolverlo con herramientas humanas, tratan de solventarlo con lo que tengan al alcance. Si es una angustia financiera, tal vez echar una llamada a alguien que nos puede sacar de esa situación a través de un préstamo o pedir un préstamo en el banco. Tratar de solucionar las situaciones cuando en nuestras manos está. Pero ¿y cuando no es así? Y cuando ese enemigo no hay manera de enfrentarlo por nuestros propios medios, ¿cuál es la actitud que tomamos? Además de la historia de Ezequías, quiero compartirles la historia de un par de servidores de la congregación. Una pareja que hace algunos años estaban ya casados y llevaban muy poco tiempo de matrimonio. Y esta pareja estaba llena de ilusiones, llena de sueños. Recién habían formalizado su matrimonio, pues se habían casado y se habían mudado a su lugar de residencia y estaban con muchos sueños, muchas ilusiones. Al personaje, al hombre pues de esta pareja, el esposo había sido promovido recientemente en su trabajo, las cosas estaban comenzando a funcionar de manera inesperadamente bien en su área laboral. Acaba de ser promovido y le entregan unas responsabilidades adicionales, esto viene obviamente con una compensación en dinero. Y estaban pensando ya en ensanchar la familia, pues es lo más natural. Y en ese momento aparece el antagonista en nuestra historia. En segundo libro de Reyes, capítulo 18, en el mismo capítulo en el que estamos, versículos 9 al 12, encontramos una descripción del antagonista de esta historia. Recuerden, en la película de suspenso todo anda bien y de pronto muestran un pantallazo de alguien que está haciendo por ahí cosas raras, ¿no? Y uno le queda la sensación de que algo va a pasar. Miren lo que dice la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 9 al 12. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió.
y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alah, en Arbor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Versículo 12, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Asiria, una nación fuerte, poderosa, que arrasaba con el que se pusiera enfrente de ellos, estaba colonizando, estaba capturando los reinos alrededor. De hecho, si vamos un poquito a la historia universal, vamos a encontrar que Asiria tenía una campaña militar bastante próspera y exitosa sobre la cordillera montañosa hacia el oeste de Israel. Todas estas naciones de allí estaban cautivas. Tenía también la parte sur de Israel capturada, la parte norte por Tiro y Sidón también habían caído bajo su poderío y se estaban acercando hacia Jerusalén. Estaban cercando a Ezequías y aunque hasta ahora han pasado 4 años, él le llega la noticia de que Samaria ha caído bajo la influencia de esta nación, ha sido tomada presa, y no solamente fue tomada presa, sino que le pusieron sitio, es decir, rodearon la ciudad, cerraron las comunicaciones, cerraron los suministros, y literalmente la ciudad fue asfixiada durante 3 años. Al cabo de 3 años, la situación fue insostenible y las murallas cayeron, Asiria tomó cautivo a la ciudad y la ciudad fue borrada. La pregunta es, ¿quién es tu antagonista? ¿Cuál es esa situación que está acechando tu vida en esta mañana? ¿Una enfermedad quizás? ¿Un mal negocio? ¿Una situación con tus hijos? ¿Un enemigo injusto? ¿Problemas en el trabajo? ¿Quién es el enemigo que se ha levantado? Tal vez en tu caso no es como el de Ezequías. Ezequías ve de lejos lo que va a acontecer y todavía no le ha tocado a él, pero tal vez en tu caso, como en el caso de estos servidores de la congregación que les estoy contando, el ataque llegó de frente. Ellos estaban planeando ensanchar la familia, estaban planeando comenzar a engrandecer la familia, estaban planeando tener un bebé. Y llega una noticia de esas que uno no quiere recibir, ¿no? Un diagnóstico médico devastador. Una noticia que a todas luces tiraba por el suelo las esperanzas de que pudieran tener un bebé. Y hablo de esto porque en cada caso, en cada familia, en cada persona, el enemigo puede disfrazarse o presentarse de maneras diferentes. Como les decía hace un momento, algunos pueden tener el disfraz de un diagnóstico médico, pero otros puede ser el balance en rojo de la cuenta bancaria, o una carta de desalojo, o una carta de despido, o que se terminó el contrato y no sabemos si va a continuar el año siguiente. En fin, ¿cuál es ese adversario que estás enfrentando? Si avanzamos en la historia, en el versículo 13 al 15 encontramos el tiempo de la crisis que Ezequías tuvo que enfrentar. Versículos 13 al 15 del mismo capítulo 18 que estamos leyendo en esta mañana, dice la Biblia: a los 14 años del rey Ezequías, es decir, 10 años después de que él comenzó a reinar, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, otra ciudad fortificada: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Esto traducido a cifras actuales serían más o menos como casi 1000 kilos de plata y 90 kilos de oro. Sería más o menos la conversión a esta época. Versículo 15, dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y llama la atención esta situación, ¿no? Porque Ezequías, un rey que parece que todas las cosas están funcionando bien, que el reino está en control, que escucha las voces de amenaza de reinos alrededor que han sido sometidos bajo los asirios, y ante el primer asomo de este rey, ante el primer asomo de confrontación que viene a traer a Siria, lo primero que dice es: banderita blanca, vamos a resolver este problema. ¿Se acuerdan que hace un momento preguntábamos cómo resolvemos las diferentes situaciones que se nos enfrentan?
Algunos ejemplos, porque Ezequías lo primero que hace al momento de ver la situación es, bueno, ¿y de cuánta plata es que estamos hablando? Hay 50,000 formas de resolver este problema, señor agente de tránsito. Hay maneras de resolver esto. Venga, déjese hablar, charlemos. No es necesario que llamemos a las autoridades. Cuando revisamos la historia, encontramos que Ezequías dice esto porque unos años antes o unos instantes antes, Ezequías había conspirado con las regiones, con los reinos de alrededor para hacerle frente a Siria y pues hacer un frente común para conquistarlos. Frente común que no sirvió de nada porque pues Asiria con su poderío militar conquistó y arrasó con las ciudades que estaban alrededor. Y cuando ya llegó a golpearle la puerta a Ezequías, entonces ahí sí, no, mentira, no, pero no era para tanto. Venga, charlemos. ¿Cuánta plata necesita? Aquí yo le giro el cheque. ¿Has tratado en tus fuerzas de resolver problemas que causaste? Porque en últimas era un problema que había causado Ezequías. En últimas era una situación que había generado Ezequías. Por tratar de resolver las formas en su propia sabiduría, en su propia prudencia, se le generó un problema todavía mayor. Y él pensó que como lo había resuelto o lo había tratado de resolver antes, podría resolverlo de igual forma ahorita. El problema es que esa solución le explotó en la cara. Miren lo que dice el versículo 16. Versículo 16 y 17. Dice, en aquella ocasión Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro y los dio al rey de Asiria. Es decir, yo le giro el chequecito para que no me haga nada. Verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe de los ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor, unos nombres que están allí, al frente de un gran ejército, y estos subieron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Al llegar acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Es decir, a pesar del intento de Ezequías por resolver las cosas en sus propias manos, igual la ciudad cayó bajo sitio, fue atacada. Situaciones en las cuales tratamos nosotros de resolverla con nuestros propios recursos y aún así se salen de las manos. Pero no es justo, si hicimos un acuerdo, hicimos un trato y de todas maneras tú vienes y me cobras, ¿sí? No es justo. Así son los enemigos. En la historia de estas personas que les cuento, el diagnóstico fue devastador y comienzan el tratamiento. Les recetan unos medicamentos para tratar de combatir la enfermedad que aquejaba a esta pareja y las cosas pues no mejoraban. Uno que esperaría que tan pronto se inicie el tratamiento pues las cosas mejoren, que el medicamento dé alguna clase de resultado, que se evidencie alguna clase de mejoría al seguir las recomendaciones que los médicos prescriben. Y después de invertir dinero en estos medicamentos, en esos tratamientos, la cosa no mejora, la cosa no funciona. Y es ahí donde uno dice, pues no es justo. ¿Acaso no estamos comprando los medicamentos que son? ¿Acaso no estamos haciendo lo que corresponde? ¿Acaso no estoy trabajando juiciosamente llegando a las 8 de la mañana a mi trabajo y aún así las cosas no mejoran? No es justo. No es justo que las cosas no avancen. Y después de enfrentar una crisis o después de iniciar una crisis, lo más complicado, lo más difícil son el manejar los sentimientos que vienen acompañando ese momento de dificultad. Sentimientos de angustia, sentimientos de temor, la desesperanza que acompaña el hecho de ver que el tiempo avanza y las cosas no cambian. Samaria aguantó 3 años de una situación en la cual vieron cómo fueron sitiados y al cabo de los 3 años se rindieron, cayeron presos bajo la influencia del rey de Asiria. Este pueblo no sabría cuánto tiempo habría de soportar esta misma situación. Y en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, la pregunta que surge naturalmente en el corazón de cualquiera de nosotros es: ¿y dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y algunas personas cuando escuchan hablar de esa historia me dicen: no, pero ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿No? Eso es ser uno grosero con Dios. ¿Cómo se le ocurre a uno dudar de que Dios está ahí? Pero es humano, es una sensación humana. En el corazón es un reclamo que surge de forma natural. Decir: bueno, Dios, pero tú me has prometido cosas, pero bueno, Dios, tú dijiste que estarías conmigo, ¿dónde estás? Porque francamente no te veo, francamente no te veo. Ahora, como cantábamos ahora en la administración, el hecho de que yo no vea de que Dios está obrando no significa que Dios no está allí.
El hecho de que de que yo no pueda ver lo que Dios está haciendo, no significa que Dios me haya dejado de lado, que Dios haya abandonado mi lugar de dificultad o mi lugar de quebranto. Dios estaba allí. En el versículo 19 al versículo 35, esto lo vamos a leer en traducción al lenguaje actual. Quiero que vean cómo esos sentimientos de angustia, de temor, se ven incrementados por una estrategia que utiliza este enemigo, el rey de Asiria, en contra de Ezequías, y es la intimidación. Un arma poderosa que es capaz de destruir la fe del más fuerte. Una voz que constantemente está martillando en la mente y en el corazón de aquel que tiene una promesa, pero que está enfrentando un momento de dificultad. Como una gotera. Usted se acuesta a dormir y escucha una gotera constantemente y dice, bueno, no se va a inundar el apartamento, pero de todas formas usted no duerme, no descansa. Como el zancudo. Usted se acuesta a dormir y escucha ese ruidito de ¿cierto? Y lo mejor es que usted está dormido, con la luz apagada, los ojos cerrados, acostado de esta forma y con la mano así, ¿no? Y usted cree, tiene la fe de que tan pronto escuche el mosquito, ahí lo capturó y lo mató. Y hasta que se aburre y se para y lo caza y se desvela toda la noche y no descansa. Intimidación. Esa voz que martilla y que insistentemente le acosa y que viene a golpear su corazón para hacerle dudar de lo que Dios ha prometido. Mire lo que dice este rey a través de sus mensajeros. Verso 19 en adelante. Entonces uno de los oficiales asirios le dio este mensaje para el rey Ezequías. Dice así: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra no bastan las palabras, hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Verso 22. Y si me dices que confías en tu Dios, entonces, ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo lo adore solamente en Jerusalén? Recuerde que Ezequías había hecho reformas en lo espiritual. 23. Tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate de Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, verso 25, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. ¿Qué tal el atrevido? Verso 26, Eliakim, Sebna y Joab le dijeron al oficial asirio, estos 3 hacían parte del gabinete del rey Ezequías, y le dijeron al mensajero asirio, por favor, no nos hable usted en hebreo, no nos hable en el idioma natal de nuestra nación. Hablemos en arameo porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. Es decir, este asunto tratémoslo entre nosotros. ¿Para qué necesitamos que el pueblo adentro escuche estas palabras que me estás trayendo? Verso 27, de esta manera contestó el oficial asirio, el rey de Asiria me envió a hablarles a ellos y no a ustedes, ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua. Será tanta el hambre y la sed que tendrán que hasta se comerán su propio excremento y se beberán sus propios orines. Verso 28. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo, muy fuerte en un idioma que ellos entendían. Escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios porque él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beber su propia agua. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. Mentiras. Allí podrán vivir bien y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirles que Dios los va a salvar. A otras naciones sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Amad, Arpad, Sefabín, Ibai y Gená pudieron salvar a Samaria de mi poder. Así que no esperen que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén. Tremendo,
¿Qué tal la voz de este mensajero que voz en cuello viene a desafiar la fe que tenían este pueblo? Terrible. Una voz que vino a poner en duda todo lo que en ellos estaba cimentado, la fe que tenían, la confianza que tenían de creer que Dios les iba a respaldar. Una voz que insistentemente les decía: ¿acaso tú confías en la ciencia? Esa enfermedad es incurable. Es una enfermedad huérfana. Apenas hay 3 o 4 personas en el país que están enfrentando esta dificultad y por lo tanto la ciencia no se ha dedicado a producir medicamentos para atacar esta situación. O tal vez es una enfermedad que no es huérfana, pero que su diagnóstico es tan complicado que la medicina moderna no le hace ni cosquillas a esa situación. ¿Confías en los médicos? ¿Confías en los tratamientos? Y ya comenzaste y no te han hecho nada. ¿Acaso confías en Dios? Muchos cristianos también han caído muertos por esta enfermedad. ¿Confías? Y esa voz martilla y golpea profundamente el corazón. Esta voz de intimidación la presentó el oficial y la presentó voz en cuello ante los mensajeros, y no contentos con eso lo dejaron consignado en cartas. Y quiero mostrarles las cartas que esta pareja recibió por parte de un enemigo a todas luces cruel y despiadado, que buscaba mantener en postración a estos hombres. En el caso de esta pareja, ya supongo que ustedes saben de quién estoy hablando, muestra con crueldad la situación que estaban enfrentando ellos en ese momento. Mi esposa comenzó a tener unos desórdenes en sus hormonas, en su sistema endocrino. Fuimos al médico, comenzamos a hacer el tratamiento para tratar de regular su sistema hormonal, y en medio del tratamiento pues nos sugieren un par de exámenes y el primer diagnóstico que nos entregan es este. Devuélvelo, por favor. Esta es la primera carta que nos entrega el enemigo, el rey de Asiria, a nosotros. Es el primer examen de una muestra de sangre que nos hacen. Y la prolactina, que es una hormona que tienen las mujeres que se activa en el momento del embarazo para producir la leche con la cual se amamantan los niños, debe estar en una mujer sin embarazo entre 4.79 y 23.30, que son las cifras que ustedes ven allí a la derecha. Y hay unos términos de referencia para si está en primer trimestre de embarazo, segundo trimestre de embarazo y tercer trimestre de embarazo. En ese momento, pues ni lejos de estar en embarazo, mi esposa estaba con 204 unidades. Casi 10 veces o casi 11 veces más bien por encima del nivel máximo para una mujer sin estar en embarazo. Y después de recibir esta carta, pues vamos al médico, y el médico dice, al igual que este rey: ¿ustedes confían en la ciencia? No, ¿sabe qué? Olvídese de ser mamá, eso no es para usted. Olvídese. No hay tratamiento, no hay cura. Vamos a comenzar un tratamiento con unas pastillas llamadas bromocriptina que buscan tratar de regular el nivel de la hormona, de esa hormona, pero hay que diagnosticar o hay que identificar la razón de por qué están esos niveles así. No se hagan ilusiones, esto no tiene solución, así que entierren ese sueño de ser padres porque eso no es para ustedes. Nosotros obviamente salimos del médico y salimos sonriendo, victoriosos, diciendo: es que el Señor está con nosotros, es que vamos a creer en que Dios lo va a hacer. No, nosotros salimos devastados, salimos derrotados en ese momento, porque la intimidación que el enemigo utilizó y la carta que nos presentó fue devastadora. No contentos con eso, el enemigo nos envía otra carta. Y un examen adicional que nos mandaron, nos envían una resonancia y encuentran un tumor en la hipófisis, en una glándula que está por aquí atrás. Y ese tumor genera los desequilibrios hormonales que estábamos presentando. Y adicional a ello, mi esposa estaba presentando un síndrome de ovario poliquístico. Creo que es la siguiente imagen que está por allí. En conclusión, no había nada que hacer. En conclusión, un embarazo bajo estas condiciones es imposible. Y las voces llegaron. Ahora, esta situación transcurría
en absoluta confidencialidad. Nosotros recibimos esto, lloramos delante de la presencia del Señor y dijimos, bueno, cuando los médicos dicen que no es posible, Señor, tú lo vas a hacer. Cuando los médicos dicen que no se puede, confiamos en que tú lo puedes hacer. Y llegó un momento en donde hubo una inyección de fe, llegó un momento en donde el Señor levantó nuestros brazos, sin que nadie lo supiera, porque esto ni siquiera nuestros pastores lo conocían. Esto transcurrió entre semana. El sábado siguiente recibimos la visita de un profeta aquí en la congregación, no sé si ustedes lo recuerdan, y estuvo predicando, hablando acerca de diferentes temas, y de pronto nos hace subir a nosotros dos y nos habla acerca del ministerio, lo que estamos haciendo, de cómo pues el Señor nos iba a llevar a ciertos lugares de liderazgo y demás, y nos dice lo siguiente, nos dice, y como prueba de esto, ustedes van a tener un hijo. Nosotros lloramos y pues la iglesia estalló en júbilo, qué bendición, pero nadie en la iglesia sabía por qué llorábamos, y nosotros llorábamos porque precisamente la señal que el Señor nos daría de que se cumpliría lo que prometió era imposible. Y es esa mezcla de emociones entre, Señor, yo quiero creer, pero no hay forma. Señor, quiero confiar en que lo vas a hacer, pero no hay manera. Es simplemente una mezcla de sensaciones, es una mezcla de emociones bien contradictorias que no permiten tener la cabeza en paz. Duramos un tiempo entre las voces que decía la ciencia y lo que el Señor había prometido, entre lo que veían nuestros ojos, pero lo que el Señor había decidido establecer y prometer para nosotros. Y no fue sencillo, no fue sencillo. Tratar de pasar por ese valle fue una situación bien complicada. Dice el Salmo capítulo 84 que el Señor llenaría los valles con nuestras lágrimas y que nos haría pasar de gloria en gloria hasta ir a Sión. Y nosotros vivimos ese proceso porque estábamos viendo un valle de dificultad, de soledad, un valle en donde sería imposible salir, y el Señor nos hizo salir porque llenó el valle con nuestras lágrimas y nadamos en él. Y es difícil enfrentar una situación así. Ahora, en medio de enfrentar unas cartas de esta situación, o unas cartas más bien con esta situación, un mensaje intimidante, un mensaje cruel además, porque pues hay 20,000 maneras de decirle a uno que no va a ser papá, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Uno le puede decir, mira, la cosa está difícil, vamos a comenzar un tratamiento, pues no hay muchas esperanzas, pero pues vamos a hacer lo que está en nuestras manos para trabajar, vamos a someternos a exámenes y vamos a ir avanzando en ello, ¿cierto? Hay maneras diferentes de decirle a uno esa situación, pero vimos efectivamente la mano del enemigo allí, al hablarnos con tanta crueldad, de decirnos, ustedes, olvídense de eso, eso no es para ustedes, eso no es para ustedes. ¿Cómo te sientes frente a la situación que estás enfrentando hoy? ¿Has escuchado esas mismas voces de las cuales te estoy hablando en esta mañana? Y seguramente sí las has escuchado. Tal vez la pregunta sería aquí, ¿y le das crédito a esas voces? ¿Qué haces cada vez que escuchas a ese mensajero de parte del rey de Asiria diciéndote, no confíes en Dios, Dios te prometió que te sacaría de allí? Están mintiendo, eso no va a pasar. ¿Qué pasa por tu mente cuando esa situación llega? En nosotros hubo desesperanza, hubo duda. En momentos comenzamos a dudar de lo que Él había prometido. Luego, para levantar nuestra fe, Él nos recordaba sus promesas. Y era un ciclo en donde yo trataba de creer y llorar a solas sin que mi esposa me viera llorar, y mi esposa lloraba a solas para que yo no la viera llorar, y cada uno en el secreto diciéndole, Señor, pero tú nos lo prometiste. Y van pasando los años y no ha pasado nada. Señor, ¿qué pasa? Y en medio de lágrimas, en medio del llanto, en medio de la soledad, el Señor nos recordaba una y otra vez, tranquilo, tranquilo, se va a cumplir. Y uno en su humanidad dice, pues sí, Señor, yo sé que se va a cumplir, está escrito. El problema no es que se vaya a cumplir, sino ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo sé que tú cumples tus promesas, Señor, pero no quiero esperar hasta la vida eterna para ver el cumplimiento de ellas. Quiero verlas aquí. Qué difícil es esperar durante el tiempo de la espera. Qué difícil es estar en esa silla aguardando el turno hasta que lo llamen a uno. Con razón, a los enfermos en el hospital les dicen pacientes, ¿no? Lo sientan a uno en una silla y tiene que ser paciente a esperar el turno en el que lo llamen a uno.
En medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, es difícil que la relación con Dios no se vuelva monotemática. Es difícil que cada vez que tú levantes tus manos y vayas a adorar a Dios, el tema de conversación sea algo diferente al problema que estás enfrentando. Es difícil que cada vez que vas a hacer tu devocional no te encuentres una palabra que te recuerde lo que estás enfrentando. Es difícil que cada vez que vas a orar por los alimentos y agradecerle al Señor no termines diciendo, ay Señor, y gracias por el milagro que viene en camino. Y se vuelve algo monotemático. Y lo disfrazamos de fe, ¿no? Lo disfrazamos de que no, hay que confesar lo que viene. Fe es declarar las cosas que no son como si fueran. Y esto es cierto, por supuesto que sí. Pero lo que estaba pasando en nuestro corazón es que nuestra relación con Dios se había tornado en una demanda constante hacia Dios para que Dios cumpliera lo que había prometido. Dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de tener una cercanía con Dios como la teníamos antes, porque nuestra conversación se volvió siempre girando frente al mismo punto. Y mientras tanto, la vida transcurría, congresos transcurrían, veíamos la gloria del Señor acá, veíamos milagros, orábamos por personas y vimos mujeres que quedaban en embarazo y uno desde la barrera o ministrando como Ananías, uno dice, ¿y yo qué? ¿Y qué pasa conmigo? Y vemos cómo el Señor responde a favor de otras personas, incluso responde a través de la intervención, o más que la intervención, de la oración que pudiéramos hacer nosotros como líderes. Y Señor, ¿y lo mío para cuándo? O sea, no te olvide, ahí está en el listado. Y se volvió monotemático. Incluso en el matrimonio comenzó a haber fricciones, en el matrimonio comenzaron a haber dificultades, porque el tema se volvió un tema sensible, un tema álgido. Hubo un tiempo en el que tuvimos que callar y dejar de hablar de la situación porque cada vez que hablábamos del tema, lágrimas corrían por nuestros ojos. Y si no eran lágrimas, era enojo. Y es que tú no me entiendes, es que no comprendes por lo que estoy pasando. Claro, como no eres tú, como no soy yo, en fin. El enemigo haciendo de las suyas en medio del ataque, de la acechanza, de la intimidación, buscando debilitar los cimientos de personas que han decidido confiar en el Señor. Y esto hoy lo expongo de manera pública porque el Señor me habló a lo largo de esta semana y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que esta es la estrategia que está utilizando el enemigo con ellos. Y tal vez no los está atacando de frente, simplemente les está hablando a la mente y al corazón para debilitar sus rodillas, para que cada vez que yo les envíe una promesa, duden de ella, porque va pasando el tiempo y ellos aparentemente no ven el cumplimiento de lo que he prometido para ellos, pero ciertamente se cumplirá. Es la estrategia que el enemigo está utilizando, traer situaciones de dificultad, situaciones que parecen imposibles y ha pasado el tiempo y no ves que la cosa se arregle y aún así sigues esperando. Y sigues esperando de muchas maneras. Nosotros esperamos en una montaña rusa de emociones, momentos en donde nuestra fe estaba arriba, donde imponían las manos sobre nosotros y recibíamos consuelo de parte del Señor. Recordamos con mucho cariño un par de veces que Jorgito nos ministró en la alabanza. Muchas veces en el secreto estábamos allí sentados llorando porque el Señor hablaba una palabra en específico y traía paz al corazón. Y el domingo salíamos con la pila al 100%, pero el miércoles la batería ya necesitaba enchufarse otra vez. Y no porque no le buscáramos, sino porque la voz, la gotera insistentemente seguía cayendo sobre el mismo punto, seguía golpeando y seguía martillando sobre el mismo punto, recordándonos que no seríamos padres, recordándonos que no sería posible. Hay otros exámenes allí que no los trajimos por efectos de tiempo, en donde teníamos que estarnos monitoreando cada X meses y la ilusión no era si íbamos a quedar en embarazo o no, sino si estábamos menos mal que la vez anterior. ¿Me entiende cómo cambia la perspectiva? Tal vez ya no estar con la mirada puesta en lo que el Señor prometió, sino que no nos goleen tanto, diría Perú hoy en el partido. Cecita ayer me compartió una imagen muy graciosa que decía que hace 20 años tal vez, 20 años en la final de la Copa América se enfrentaron Brasil contra Perú y pues Brasil llevaba todo su combo, todas sus estrellas, los mejores jugadores de la liga y pues Perú llevaba a Perú.
Y estaba el capitán del equipo peruano reunido con sus jugadores antes de salir al campo de juego y les dijo: muchachos, tranquilos, en últimas Brasil son 11 jugadores y el fútbol son 11 contra 11, no se preocupen, vamos a ganar, vamos a salir a enfrentar este partido. Y el equipo motivado dijo: sí, claro que sí, vamos a salir a jugar. Igual, Brasil los goleó 7-0, pero la frase es una frase muy bonita que quedó en la historia. Y así muchas veces nos pasó a nosotros. Sí, vamos a creer, el Señor esta vez lo va a hacer, hemos creído, hemos orado, hemos pedido que la iglesia ore a favor de nosotros. El resultado de este examen será diferente. Sí, será diferente, las hormonas todavía más disparadas de lo que estaban el mes anterior. No veíamos avance, no veíamos solución. Al igual que Ezequías, escucha todos estos mensajes, escucha estas voces y no solamente las escucha él, sino que las escucha el reino, las personas que están a su alrededor. Los soldados que están sobre la muralla, que tienen la misión de defenderlos, también escucharon los mismos mensajes. Los que deberían estar dispuestos y con la fe intacta para batallar en caso de que Asiria decidiera atacar, fueron los primeros que escucharon el mensaje de intimidación de parte de Asiria. Las defensas estaban abajo. La situación estaba crítica. Y en ese momento viene un momento decisivo en esta historia. ¿Cómo estás afrontando esa situación? ¿Cómo estás afrontando esa crisis? ¿Sigues tratando de solucionarla a tu manera? No dio resultado la primera vez, entonces buscas otros mecanismos. ¿O te rendiste? Simplemente cediste ante la intimidación, simplemente creíste lo que los emisarios habían dicho, porque entre otras la estrategia de Asiria era esa, era poner sitio y poner a los capitanes del ejército desde afuera a gritar: los vamos a destruir, les vamos a hacer, y simplemente se quedaban afuera cortándole los suministros, hasta que la ciudad se matara por sí sola. Esa era la estrategia de los asirios. Pocas veces entraron en confrontación y cuando lo hacían, pues el pueblo ya estaba debilitado, por ende las batallas no duraban mucho. Lo que sí era largo era el asedio, lo que era largo era el sitio que colocaban sobre las ciudades. Y si hay algo que reconocerle al enemigo es la paciencia que tiene. La paciencia. Porque envía una situación o nos ataca y espera pacientemente a que las cosas comiencen a desmoronarse por su propio peso. En nuestro caso, soportamos el asedio casi al mismo tiempo que Samaria. Samaria, al final de 3 años, cayó bajo la influencia de Asiria, fueron tomados. Algunos de los samaritanos huyeron de esa situación, cuando las murallas cayeron, huyeron y vinieron hacia Judá, hacia el reino del sur, para tratar de refugiarse de una situación caótica en su país. Vienen a refugiarse y llegan a las ciudades de frontera, cuenta la historia, y luego algunos de ellos van más hacia el interior tratando de escapar de lo que Asiria pretende hacer en Judá. Pasó poco tiempo, un par de años antes de que Judá también comenzara a sentir el asedio, ciudades comenzaron a caer bajo este imperio, hasta que llegaron a la ciudad principal, a Jerusalén, y golpearon las puertas de la ciudad. Ezequías ya sabía lo que había acontecido, pero una cosa es escucharlo de lejos y otra cosa es escucharlo de boca de alguien que acaba de escapar de esa situación. No, nosotros duramos 3 años en esas. A nosotros nos cerraron los suministros, llegó el tiempo en donde nos comíamos a nuestros hijos. La cosa fue tan insufrible que al final de cuentas decidimos rendirnos y nos atacaron, nos hicieron de todo. Difícil. ¿Cuáles son entonces esas voces que estás oyendo en medio de la tribulación? ¿Cómo está tu fe? Si tuviéramos que hablar acerca de tu fe en medio de esta situación que estás enfrentando, ¿cómo está? Porque una cosa es cómo está tu fe cuando recibes la noticia, y en ese momento, dicen los psicólogos, que llega el momento de la negación, la aceptación, el duelo, no sé qué, hasta que al final uno dice: bueno, ya, ni modo, toca afrontar la situación. Y una cosa es cuando recibes la noticia, pero otra cosa es cómo está tu fe cuando ha pasado el tiempo y ves que las cosas no mejoran, y ves que las cosas no cambian. ¿En qué nivel está tu fe cuando ves que pasa el tiempo y el tratamiento no da resultado? ¿Cómo está tu fe cuando ves que pasa el tiempo y la economía no mejora?
¿Cómo está tu fe cuando ves que pasa el tiempo y aunque encuentras en tu devocional porciones de la Biblia que te alientan a creer y que te dicen que Dios va a cumplir lo que prometió, sigues viendo que las cosas no cambian con tus propios ojos? ¿Retienes tu confianza en Dios? ¿Aún crees que Él cumplirá? Veamos qué hizo Ezequías. Versículos 14 al 20 de el capítulo 19. Un capítulo adelante de lo que estamos leyendo. Les animo a que en casa puedan leer toda la historia, capítulo 18 y capítulo 19 del segundo libro de Reyes, para que se emocionen al igual que yo cuando hice este estudio. Eso sí, póngase al lado un tarrito de palomitas porque las emociones son tremendas. Dice la Biblia, versículos 14 en adelante: tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores. Después de leerla, subió a la casa de Jehová y la extendió delante del Señor. Versículo 15: entonces oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras que Sennacherib, que este enemigo, ha enviado a decirme para blasfemar contra el Dios viviente. Verso 17, y hay una oración descarnada de parte de Ezequías. Es verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Tal vez en oración, en oración nosotros le dijimos al Señor: es verdad que el tratamiento no está dando resultado. Es verdad, Señor, que las cosas no están saliendo como esperamos. Verso 18, es verdad que han echado al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos humanas, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Verso 19, ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Una oración decisiva en un momento determinante puede cambiar la historia. Una oración en la que expresamos confianza en lo que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas. Y no se trata de ser monotemáticos, porque el ser monotemático es estarnos lamentando sobre la misma situación y, como dice el adagio popular, llorando sobre la leche derramada. Una oración determinante es con los pies en la tierra, sabiendo que las cosas no están funcionando, pero tomándome los medicamentos, haciendo el tratamiento que nos han enviado, tomando lo que nos corresponde hacer en obra, pero con la mirada en el cielo, confiando en que el Señor ha prometido y lo que ha prometido lo cumplirá. Una voz de esperanza para aquel que dice: pero las cosas no avanzan, pero las cosas no funcionan. Claro, no funcionan y no avanzan porque es que no funcionan en mi tiempo, funcionan cuando Dios ha determinado hacerlo. Además de esta oración, nosotros tuvimos que llegar un momento a entregar a muerte ese sueño. Y hay una delgada línea entre entregarle al Señor las promesas que nos ha hecho para confiar en su soberanía y olvidarnos de ellas y enterrarlas para no ilusionarnos más y no esperar algo que posiblemente no va a pasar. Es una delgada línea en donde realmente está puesta a prueba nuestra fe. Una delgada línea en la que nos olvidamos de aquello que el Señor nos prometió, o en la que le decimos: Señor, si cumples o no cumples, sabes que, Señor, tómalo en tus manos porque tú eres soberano, Señor, y yo decido amarte y buscarte y confiar en ti, no por lo que me das, sino por quien eres tú. Yo te busco no por las obras de tus manos, yo te busco por quien tú eres en mi vida. Y hoy lo puedo decir con tranquilidad y sin que se me quiebre la voz, pero esto fueron noches y noches de llanto, de lágrimas, de dolor, reconociendo en su presencia que Él es Señor. Aprendamos entonces 3 consejos de Ezequías para enfrentar la crisis. 3 consejos que se derivan de esta porción que acabamos de leer para enfrentar esos momentos difíciles. 3 consejos que nos da Ezequías para enfrentar los momentos desafiantes. Número 1, no ceder ante la intimidación. Ezequías perfectamente pudo haber dicho: no, Señor, ya aquí nos llevó el que nos trajo, nada que hacer. Señor, ayúdanos a huir de esta situación. Porque algunos oran en medio de la crisis, pero oran sin fe. Señor, me van a echar del trabajo. Señor, ayúdame a que este mes no pase hambre.
En lugar de enfrentar a su enemigo y en oración decir, mira Señor lo que están haciendo. No ceder ante la intimidación es que tu oración no sea afectada por lo que las voces están diciendo a tu alrededor. No ceder ante la intimidación es no desconocer la situación que está sucediendo alrededor. Eso sería algo iluso, pero sí es mantener la mirada en el cielo confiando en que Dios va a cumplir. Marcos 9:24 dice la Biblia que había un hombre que tenía un joven enfermo y este hombre se inclina delante del maestro y este padre cae de rodillas delante del Señor con lágrimas clamando delante de Jesús diciéndole, Señor, yo creo en que tú vas a cumplir lo que me has prometido, pero sabes, ayúdame en incredulidad, Señor, ayúdame. Y se vale en esos momentos orar de esta forma. Se vale decirle al Señor, Señor, yo creo en que tú vas a cumplir lo que has dicho de mí, pero ayúdame. Ayúdame, Señor, a que mi fe no mengüe. Ayúdame, Señor, a que estas voces que están constantemente en mi mente y en mi corazón no sigan taladrando mi fe, taladrando mis cimientos para que se derribe lo que has hecho en mi vida. Salmos capítulo 56, versículo 4, dice la Biblia, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No ceder ante la intimidación es tomar fortaleza en la palabra del Señor y creer que Dios está con nosotros y que va delante de nosotros abriendo camino por donde parece que no hay. Consejo número 2 de parte de Ezequías para enfrentar la crisis y es remitir a Dios lo que el enemigo dice. Remitir a Dios lo que el enemigo dice. Confesar o hablar con el Señor acerca de cómo me siento para invocar su ayuda, su intervención en momentos difíciles. En la porción que leímos hace un momento vimos cómo Ezequías tomó las palabras que los mensajeros habían traído sobre ellos y tomó las cartas además que llegaron y las puso delante del altar y le dijo, Señor, mira, Señor, lee lo que está pasando. Y nosotros, recuerdo que con mi esposa lo hicimos, sacamos los exámenes un día y dijimos, Señor, mira lo que dicen los exámenes. Señor, mira lo que están diciendo los médicos. Señor, mira la crueldad con la que la ciencia dice que no es posible, que tú no vas a cumplir. Señor, mira, atiende nuestra oración, Señor. Interviene en nuestra vida, Padre. Ayúdanos. Muchas veces hemos orado diciéndole al Señor, Señor, esto que estoy pasando es difícil, esto que estoy pasando es complicado y hemos llorado delante del Señor, pero además de llorar en medio de la situación, hay que decirle, Señor, mira lo que me están diciendo. Mira, Señor, lo que están diciendo. Necesitamos que intervengas. Salmos 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmos capítulo 56, versículo 3, dice la Biblia, el día en el que temo, yo en ti confío. Y esto me da paso al tercer consejo que nos da Ezequías, confiar en Él. Porque algunos le hacen frente a la intimidación al retener los versículos en su mente y en su corazón, al cerrarle los oídos a lo que el enemigo está diciendo. Otros pasan al tiempo de la guerra espiritual, al batallar, al creer, al reprender al enemigo y con estos versículos su fe se levanta, pero algunos quedan en el tercero de estos consejos y es la confianza, porque el Señor va a obrar. Dice Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, no dice la Biblia que Él hará a la manera que tú esperas, no dice que Él hará en el tiempo que tú quieras, no dice que Él hará en la forma en la que tú crees que lo va a hacer. Dice la Biblia que Él hará. Ahora, la pregunta es, ¿qué hará? La Biblia dice que su buena voluntad es agradable y perfecta para nosotros y que Él sabe lo que conviene. Y nosotros en un momento tuvimos que decirle, ok, Señor, tú sabes lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros. Si en tus planes está que no seamos padres biológicos, seremos padres espirituales. Y si tendremos que adoptar, así lo haremos. De hecho, nosotros nos vinculamos a una fundación cristiana, una ONG que se encarga de patrocinar niños. Y patrocinamos un niño, comenzamos a apadrinar a un niño, a una niña, entre otras cosas. Y dijimos, ok, Señor, si no va a ser como nosotros esperamos, va a ser como tú quieras.
confiamos en Él. Es decir, nuestra relación con el Señor no dependía de que Él hiciera lo que a nosotros nos parecía que hiciera. Nuestra relación con el Señor comenzó a enfocarse en su soberanía y en disfrutar de su presencia. Durante mucho tiempo nos perdimos de disfrutar tiempos de intimidad con Él por estarle reclamando que cumpliera lo que Él nos había prometido. Cuando comenzamos a disfrutar de su presencia, cuando nos deleitamos en Él, cuando comenzamos a alabarle al igual que lo hizo Ezequías diciendo: Señor, tú que cabalgas sobre los querubines, tú que tienes el poder y la gloria, cuando comenzamos a disfrutar de su presencia, vimos que hubo un cambio en nuestra vida. Esa carga que estaba sobre nosotros, esa gotera que constantemente estaba martillando sobre nuestra mente y nuestro corazón, cesó. ¿Por qué? Porque le quitamos el poder a esa voz de intimidación en nuestra mente y en nuestro corazón. Le cerramos el oído a esa estrategia que estaba usando el enemigo para minar nuestra fe en el Señor. Le cerramos el paso a eso que estaba usando el diablo para torpedear nuestro caminar con el Señor, a ese aguijón, a esa puya que constantemente no nos dejaba en paz. Dijimos: vamos a descansar en el Señor y vamos a creer en su soberanía, vamos a creer que Dios va a obrar de la manera que a Él le place y que va a ser la mejor para nosotros. Y la pregunta sería: ¿y cuál es el desenlace? Bueno, ustedes ya se saben el final de la película, pero veamos lo que pasó con Ezequías. Versículos 29 al 34 de Segundo de Reyes 19, también en traducción al lenguaje actual. Después de que Ezequías oró y presentó las cartas, Isaías, el profeta, le mandó a decir al rey, diciéndole: dile al rey que yo he oído todo lo que me ha contado acerca de Asiria. Dile que yo he escuchado su oración. Y esto te daré por señal, Ezequías: este año comerás lo que nacerá de suyo, el segundo año lo que nacerá de suyo, y al tercer año sembrarás y segarás, plantarás viñas y comerás el fruto de ellas. Lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces por debajo y llevará frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, verso 32, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará flechas en ella, ni la enfrentará con escudo, ni levantará contra ella un baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ni una flecha cayó en esa ciudad. Si ustedes continúan leyendo la historia, van a encontrar que escucharon un rumor, y esa misma noche, cuando ellos se disponían a devolverse, el ángel de Jehová, Dios mismo, se levantó a pelear en contra de los asirios, y dice la Biblia que murieron 185,000 soldados del ejército de Asiria por mano de Dios. Se levantó y los defendió. Ahora, muchos dicen: no, pero esas son historias bíblicas, eso quién sabe si sucedió de esa forma. Déjeme decirle que sí. En la historia, en los anaqueles de la historia universal, encontramos este sitio. Y la historia dice que efectivamente la noche en la que Sennacherib se iba a devolver, murieron 185,000 soldados de su ejército, y murieron a causa de una peste que llegó y que atacó el campamento. Tan es así que quedaron en unos rollos en cerámica que se llaman los prismas de Sennacherib, en donde se relata esta historia. Obviamente Sennacherib no va a decir que él cayó bajo la mano poderosa del Señor. Va a decir que tuvo a Ezequías sitiado y que él después se devolvió y no quiso hacer nada. Isaías continúa la profecía diciendo que no solamente le salvaría, sino que cuando regresara a su tierra, Sennacherib caería muerto por su propia familia. Y así aconteció. ¿Estás dispuesto a confiar entonces en la soberanía de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene el control, que tiene la capacidad y que Dios tiene el poder de salvarte y de sacarte de la situación en la que te encuentras? Pongámonos de pie, por favor. Y mientras usted se alista, quiero compartirle esta frase que me encontré en una canción muy linda. Dice: yo no sé sobre el mañana,
pero sí sé quién me toma de la mano. Eso es todo lo que me importa. Yo no sé cómo han de acontecer las situaciones, los eventos que estás enfrentando. No sé decirte cómo va a resultar la guerra que estás enfrentando. ¿Cuánto tiempo falta para que el asedio termine? ¿Qué mecanismos va a utilizar Dios para sacarte de la situación en la que estás? Pero lo que sí te puedo decir es que mi esposa y yo somos testimonios de un Dios de imposibles. Somos testigos de un Dios que cumple promesas y que así como lo hizo con nosotros, también puede hacerlo en la vida de aquel que decida disponerse en sus manos y confiar en su soberanía. Cierra tus ojos, por favor, y quiero que reflexionemos al respecto de lo que el Señor ha estado hablándonos en esta mañana. El enemigo usa estas estrategias que hemos mencionado para aplastar nuestra fe. El ataque directo cuando llegan momentos de crisis, en momentos inesperados, pero más frecuentemente la intimidación, las voces. Esa intimidación hace que el problema, que tiene cierta dimensión que no vamos a desconocer, tome un tamaño de proporciones gigantescas. La voz de la intimidación hace que veas más grande al enemigo de lo que realmente es. En nuestro caso, el enemigo utilizó ambas estrategias. Nos atacó y después nos intimidó al ver los efectos de eso que estaba pasando. Sin embargo, hoy vamos a remitir las cartas que nuestros enemigos están trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón. Si tienen la oportunidad de allí en su boletín escribirlo, escríbalo. ¿Cuáles son esas cartas que el enemigo está trayendo a su mente y a su corazón en esta mañana? Y vamos a presentarlas delante del Señor. Tal vez tengas que escribir allí el nombre de la enfermedad con la que estás batallando. Tengas que escribir allí ese socio tramposo que te metió en problemas. El nombre de ese banco que te está amenazando con sacarte de la casa. ¿Cuál es el enemigo que está trayendo cartas a tu mente y a tu corazón en esta mañana? Hoy vamos a remitir esa voz de intimidación delante de nuestro buen Dios. Vamos a pedir su asistencia, su ayuda para que Él obre en nuestra situación. Y vamos a confiar en su soberanía, en su poder. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, con el corazón en la mano. Con el corazón, Señor, tal vez quebrantado por la situación que estamos enfrentando, la crisis, Dios, que estamos atravesando en este tiempo. En el caso de Ezequías, Sennacherib y Asiria, quienes venían a traer su poderío, su fuerza, su crueldad, Señor, en contra de tu pueblo. Pero hoy, tal vez es un diagnóstico médico, Señor, una enfermedad que avanza sin descanso. Una enfermedad que me carcome por dentro, Señor. Las cuentas, Señor, la economía que mes tras mes pareciera estrecharse más, Dios, y que no permitiera tener un momento de respiro, sino que nos asfixia, nos encierra, haciendo prácticamente imposible, Señor, llegar a fin de mes. En mi trabajo, Señor, mis compañeros, mi jefe, alguien que constantemente me asedia, que pone en riesgo mi trabajo y con ello el sustento de mi familia. Y muchas veces, Señor, he estado llorando y diciendo: Señor, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor, con esta situación? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a enfrentar, Dios, esta circunstancia que parece imposible? Hoy, Señor, venimos delante de ti buscando tu consejo, buscando, Señor, tu refuerzo, buscando, Señor, tu respaldo. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído. ¿Y qué tal si le decimos esto en esta mañana al Señor? Señor, inclina tu oído
Inclina tu oído, Señor, y oye las palabras que están viniendo a mi mente y a mi corazón. Inclina tu oído, Señor, y escucha las voces que constantemente vienen a trabajar en mi mente, a debilitar mi fe, Señor, a hacer que no confíe en ti. Señor, inclina tus ojos y mira las cartas que están sobre la mesa, Dios. Ese diagnóstico, Señor, que parece imposible. Esa cuenta, Señor, que parece impagable. Mira, Señor, las cartas que han llegado a mi casa. Las voces que incluso han escuchado mis hijos. Porque el enemigo ha sido tan cruel, Señor, que ha logrado también que mis hijos escuchen lo que va a pasar. Señor, escucha y mira las palabras de este enemigo que ha venido a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que esta enfermedad que estoy enfrentando tiene nombre de incurable. Es verdad, Señor, que esta situación que estoy enfrentando es difícil, es complicada. Es verdad, Señor, que el rey de Asiria ha logrado arrasar con las ciudades que se le pusieron enfrente. Es cierto. Pero esto no determina, Señor, que en mi caso tenga que ser igual. Esto no determina, Señor, que en mi vida tenga que pasar lo mismo. Yo sé en quién he creído, Señor. Yo sé en quién he confiado. Yo sé, Señor, que he confiado en ti. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aprovecha, iglesia, este momento para presentar esas cartas, esas voces que el enemigo está trayendo al corazón. Y vamos a pararnos en la autoridad que el Señor nos ha entregado. Y vamos a creer en que si Dios lo ha prometido, ciertamente lo cumplirá. Señor, en la autoridad que nos has entregado como hijos, en la autoridad, Señor, que nos has dado como iglesia, hoy nos levantamos, Señor, a reclamar. Hoy nos levantamos, Señor, a creer en que tú puedes hacer cosa nueva, Señor, que puedes abrir, Señor, camino donde parece que no lo hay. Señor, hace un momento cantábamos de esta manera y hoy, Señor, hemos decidido poner nuestra confianza en ti. Hoy nos vamos a sostener, Señor, como quien ve al invisible. Hoy nos vamos a levantar, Señor, sobre el nombre que tú nos has entregado, Señor, un nombre que es sobre todo nombre, aquel que es admirable, aquel que es inmutable, aquel que no cambia, aquel que sus promesas son en él sí y en él amén. A él, Señor, que amamos, a ti, Señor, que amamos. En ti hemos creído, Señor, y hoy declaramos a ti. Mira, Señor, la voz de intimidación que viene sobre tu casa. Mira, Señor, las voces con las que el enemigo quiere traer tristeza, Señor, congoja sobre las familias. Hoy, en el nombre de Jesús, atamos y encadenamos el espíritu de intimidación que ha venido a merodear y ha venido a debilitar la fe de las familias, que ha venido a debilitar la capacidad de confiar y de creer, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, le recordamos al enemigo que ha quedado derrotado, que tú nos has dado un nombre de victoria, que tú, Señor, has hecho que levantemos pendón de gozo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hoy, Señor, decidimos creer. Hoy, Señor, decidimos confiar en que si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Por eso hoy oramos, Señor, y ponemos delante de ti el diagnóstico médico que nos han entregado, Señor, diciéndote, Señor, aquí está, Señor, glorifícate en medio de esta situación. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando estoy pasando por momentos de debilidad, allí tu poder se perfecciona. Allí, Señor, tu poder me deja ver cómo las maravillas, Señor, de la fe, de la gloria que viene, Señor, sobre tu casa, abren camino donde parece que no hay. Señor, así como abriste sendas en el desierto y brotaste agua de la peña, hoy oramos, Señor, para que broten en medio de la dificultad, en medio de la sequedad, camino, Señor, a nuevas corrientes de agua sobre la cual pueda beber y saciar esa fe, Señor, saciar el deseo, Señor, de ver cómo tú cuidas de tu pueblo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que traigas consuelo a aquel que está pasando por momentos difíciles, aquel que ha decidido enterrar esos sueños, aquel que ha decidido abandonar, Señor, dejar de lado, Dios, lo que tú le has prometido. Hoy te pido, Dios, que inyectes nuevamente fe en ese corazón. Aquel que ha dicho, no, ya para qué creer, ya para qué confiar, ya para qué esperar que Dios haga algo, ya para qué. Señor, hoy oramos pidiendo que tú reencauches nuestra fe. Señor, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Hoy, Señor, ponemos la mirada en ti. Hoy, Señor, decidimos confiar en ti. Hemos orado, Señor, hemos creído en que tú tienes el poder, Dios, para vencer, para derrotar, para derribar, Señor. Hay una voz de esperanza en esta mañana que se cierne sobre la iglesia, para que volvamos a creer, para que volvamos a confiar, Señor. Hoy decidimos descansar en esa soberanía. Hoy decidimos descansar, Señor, en saber que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. En el nombre de Jesús, descansamos, Señor, hoy en tu buena voluntad. He aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y con tu palabra no dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Tú cumplirás tu promesa en mi vida, Señor. Aunque mis ojos no lo vean, aunque mis oídos no escuchen cosas diferentes, en mi corazón he decidido creer que tú estás obrando, Señor. He decidido confiar en que tú estás haciendo cosas. Señor, tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Señor, no entiendo cómo esta situación que estoy enfrentando me va a ayudar a bien, pero tú sí lo sabes. Por eso hoy decido descansar y confiar, Señor, en lo que vas a hacer. Decido confiar, Señor, en tus manos y descansar en tu buena voluntad sobre mi vida, sobre mi familia. Señor, hoy decido creer que no moriré, sino que viviré y declararé las maravillas del Señor. He decidido confiar y creer que así como lo hiciste antes con el pueblo de Israel, así como lo has hecho antes en mi vida, Señor, estoy seguro que lo harás otra vez, que lo harás de nuevo. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hemos decidido confiar y creer, Señor, de que tú ciertamente estás en medio de mi situación, de que tú no me has abandonado, de que tú no te has olvidado de mi clamor, sino que mi oración ha subido delante de tu trono y está en tus manos, Señor, y estás obrando en mi vida, estás obrando en mi familia, estás obrando en mi salud, estás obrando en mi economía, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos nuestra confianza puesta en ti. Declaramos, Señor, que nuestra mirada está puesta una vez más en ti. Perdóname por haber desviado mi mirada al estar enfocado en lo que pasaba a mi alrededor. Perdóname, Señor, por dejar que lo que sucede a mi alrededor hiciera que tambaleara mi fe. Hoy me levanto una vez más, Señor, y pongo mi mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Hoy decido creer, Señor, en que tú estás obrando, en que estás trabajando y en que estás, Señor, haciendo cosa nueva en medio de mi vida y mi corazón. Que si todavía no he visto el cumplimiento de lo que me has prometido, es porque ciertamente estás trabajando en mi interior, estás fortaleciendo mi ser interior, estás llenándome, Señor, y preparándome para disfrutar de la tierra prometida que tienes delante de nosotros. Hoy cantamos a Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Hoy bendecimos a tu nombre, Señor, y clamamos a Jesús, ese nombre maravilloso y dulce, ese nombre que es sobre todo nombre. Dígalo fuerte, iglesia. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. A ti clamamos, Jesús. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo. Jesús, Jesús,
nombre sobre la enfermedad, nombre sobre la ruina, nombre sobre lo que está pasando en mi familia, nombre sobre todo nombre. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Jesús. En ti creemos, Padre. Nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Yo confío. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nada que separe nuestro amor. ¿Qué tal si le damos un aplauso a aquel que tiene nombre sobre todo nombre? Aquel que es poderoso, grande, maravilloso. Aquel que abre puerta de esperanza en vez del valle de Acor. En el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor, en esta mañana. Y nos declaramos a la expectativa de lo que vas a hacer, Señor, de aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El corazón